emocionalmente agotado por tu vida, sino por emociones que ni siquiera te pertenecen. Que ese cansancio constante, esa confusión, esa sensación de estar saturado sin motivo, no viene de lo que te pasa, sino de todo lo que absorbes sin darte cuenta. Porque hay algo que nadie te explicó. No todo lo que sientes es tuyo. Y mientras sigas creyendo que sí, vas a seguir cargando un peso que nunca te correspondió. Llevar durante años te han hecho creer que sentir tanto es un problema, que eres demasiado sensible, que te afecta todo, que necesitas aprender a controlar lo que sientes, o incluso volverte más frío para no sufrir. Pero nadie se detuvo a explicarte algo fundamental. No es que sientas demasiado, es que estás percibiendo más de lo que sabes manejar, y eso cambia completamente la forma en la que deberías entenderte, porque cuando comprendes esto, dejas de verte como alguien débil y empiezas a darte cuenta de que en realidad has estado operando con una especie de sensibilidad avanzada, sin ningún tipo de guía, sin instrucciones, sin control, y por eso te ha estado desgastando. En este momento, probablemente hay cosas en tu vida que no logras explicar del todo. ¿Por qué te sientes agotado incluso en días tranquilos? ¿Por qué ciertas personas cambian tu estado emocional en segundos sin hacer nada evidente? ¿Por qué a veces te sientes cargado, pesado, saturado, aunque objetivamente todo esté bien? Y eso es exactamente lo que vamos a resolver aquí, porque en este video vas a descubrir por qué te está pasando esto, realmente qué está ocurriendo dentro de ti, que nadie te explicó cuál es el error silencioso que estás cometiendo todos los días, sin darte cuenta, y que te está drenando más de lo que imaginas. Y lo más importante, vas a entender cómo dejar de absorber todo eso, sin dejar de ser quien eres, sin apagar tu sensibilidad, sin volverte indiferente, porque esto no se trata de endurecerte, se trata de aprender a usar correctamente algo que hasta ahora has estado usando en tu contra. Y si te quedas hasta el final, no solo vas a entenderlo, vas a ver con claridad algo que probablemente has sentido toda tu vida, pero nunca habías podido poner en palabras. Y en el momento en que eso haga clic, todo va a empezar a cambiar. Hay algo que probablemente te ha pasado más veces de las que puedes contar. Entras a un lugar sintiéndote bien tranquilo, en tu estado normal, y en cuestión de minutos, algo cambia sin una razón clara, sin que pase nada evidente. Simplemente sientes como tu energía baja, como tu mente se llena, como tu cuerpo se tensa. Hablas con alguien y después de esa conversación te sientes agotado, como si hubieras cargado algo pesado, aunque la conversación haya sido completamente normal. Y lo más frustrante de todo es que no sabes explicarlo, no sabes poner en palabras lo que pasó, solo sabes que algo cambió dentro de ti. Y entonces haces lo que siempre has hecho. Empiezas a cuestionarte a ti mismo. Piensas que estás exagerando, que eres demasiado emocional, que algo dentro de ti no está bien, que deberías aprender a manejar mejor lo que sientes, porque los demás parecen no verse afectados de la misma forma. Pero lo que no ves es que los demás no están percibiendo lo mismo que tú. Tú estás captando detalles, cambios, emociones, tensiones, que otros simplemente ignoran o ni siquiera registran, y eso te coloca en una posición muy particular, porque mientras otros viven su día sin notar nada, tú estás procesando constantemente información emocional del entorno sin darte cuenta, y eso cansa, eso
desgasta, eso te sobrecarga poco a poco, hasta que llega un punto en el que ya no sabes qué es tuyo y qué no lo es. Hay días en los que te sientes triste sin razón, días en los que estás irritable sin motivo, días en los que simplemente no quieres hablar con nadie y no entiendes por qué. Y lo más duro es que muchas veces te culpas. Por eso te dices que deberías estar bien, que no tienes razones para sentirte así, que algo anda mal contigo. Pero la realidad es otra. La realidad es que has estado absorbiendo más de lo que puedes sostener durante demasiado tiempo, sin ningún tipo de filtro, sin ninguna herramienta, sin ninguna claridad. Y eso es lo que te está agotando. No es tu vida, no son necesariamente tus problemas. Eres tú intentando cargar con más de lo que te corresponde, sin siquiera darte cuenta ahora. Imagina esto por un momento. Imagina que tienes un sistema dentro de ti, diseñado para percibir todo lo que ocurre a tu alrededor. No solo lo visible, no solo lo que la gente dice, sino lo que no dice, lo que oculta, lo que siente, incluso cuando intenta disimularlo. Imagina que puedes detectar tensiones, cambios de energía, incoherencias emocionales, microseñales que la mayoría de las personas ni siquiera registra. Y ahora imagina que no sabes que tienes ese sistema, que nadie te lo explicó, que nadie te enseñó cómo usarlo. Entonces, cada vez que percibes algo, lo interpretas como propio. Cada emoción que detectas, la haces tuya. Cada cambio en el ambiente lo llevas dentro sin cuestionarlo. Y poco a poco empiezas a saturarte sin entender por qué. Eso es exactamente lo que te está pasando. No es que estés sintiendo demasiado, es que estás percibiendo demasiado sin saber cómo gestionarlo. Estás operando con una herramienta avanzada, sin ningún tipo de control, y por eso te está drenando, porque no estás filtrando, no estás diferenciando, no estás eligiendo simplemente, estás absorbiendo todo lo que pasa cerca de ti, como si fuera tu responsabilidad procesarlo y sostenerlo. Y aquí es donde comienza el verdadero cambio, porque en el momento en que entiendes que no todo lo que sientes es tuyo, empiezas a recuperar algo que probablemente perdiste hace mucho tiempo. Control, pero no un control forzado, no un control de reprimir lo que sientes, sino un control consciente, un control basado en la claridad, en la capacidad de observar, sin absorber, en la capacidad de percibir, sin cargar. Y para llegar a ese punto, primero necesitas ver con total honestidad cómo has estado usando esto en tu contra. Necesitas darte cuenta de los patrones que has repetido una y otra vez sin darte cuenta, porque hasta que no lo veas, no lo puedes cambiar. Y lo que vas a descubrir a continuación puede incomodarte, pero también puede liberarte. El primer patrón es más común de lo que crees, y probablemente lo has vivido tantas veces que ya ni siquiera lo cuestionas. Sientes algo y automáticamente asumes que es tuyo. No haces una pausa, no analizas, no te preguntas de dónde viene. Simplemente lo aceptas como parte de ti y actúas en consecuencia. Si sientes ansiedad, piensas que estás ansioso. Si sientes tristeza, asumes que algo en tu vida está mal. Si sientes incomodidad, crees que hay un problema interno. Pero rara vez te detienes a observar el contexto. Rara vez te preguntas, ¿qué cambió hace unos minutos? ¿Con quién estabas? ¿Qué ambiente acabas de entrar? ¿Qué conversación tuviste? Porque muchas veces la emoción no nace dentro de ti. Aparece cuando entras en contacto con algo externo.
Pero como nunca te enseñaron a diferenciar lo interno de lo percibido, terminas cargando con todo sin filtro, y eso te va desgastando lentamente. El segundo patrón es aún más silencioso. Ignoras señales que ya habías sentido desde el principio. Conoces a alguien y hay algo que no encaja. No puedes explicarlo, pero lo sientes, una pequeña incomodidad, una alerta interna, una sensación de que algo no está del todo bien, pero decides ignorarlo, porque no hay pruebas, porque no quieres juzgar, porque te enseñaron a dar oportunidades. Entonces te convences de que estás exagerando, de que debes ser más abierto, más comprensivo, más paciente. Y con el tiempo esa sensación inicial se confirma. Esa persona muestra exactamente lo que habías percibido desde el inicio. Y ahí es donde aparece la frustración, no solo por lo que pasó, sino porque sabías que iba a pasar, y aún así decidiste no escucharte. Ese patrón se repite más de lo que te gustaría admitir, y cada vez que ignoras esa señal, pierdes un poco más de confianza en ti mismo. El tercer patrón es uno de los más peligrosos. Ves el dolor en otros y sientes que es tu responsabilidad hacer algo al respecto. Percibes las heridas de las personas. Entiendes por qué actúan como actúan. Incluso puedes ver la versión de ellos que podrían llegar a ser, y eso te engancha, te hace quedarte más tiempo del que deberías. Te hace justificar comportamientos que en el fondo sabes que no son sanos. Te hace intentar ayudar, sanar, arreglar, acompañar, incluso cuando la otra persona no está haciendo nada por cambiar. Y en ese proceso te desgastas, te adaptas, te sacrificas, te pierdes, porque poco a poco dejas de priorizarte a ti mismo por sostener a alguien más. Y aquí hay una verdad que necesitas aceptar. Aunque incomode, entender a alguien no lo hace seguro, y querer ayudarlo no significa que puedas cambiarlo. El cuarto patrón es confundir empatía con autosacrificio. Te enseñaron que ser una buena persona es estar siempre disponible, es entender siempre, es perdonar siempre, es dar más de lo que recibes, es no abandonar, es aguantar. Pero eso no es empatía, eso es abandono propio, porque en el proceso de estar para todos, dejas de estar para ti, dejas de escucharte, dejas de respetar tus límites, dejas de cuidar tu energía, y eso no te hace mejor persona, te hace alguien agotado, alguien saturado, alguien que vive más pendiente de los demás que de sí mismo. Y el último patrón es quizás el más frustrante. Sabes cómo van a terminar muchas cosas antes de que terminen. Lo sientes desde el inicio, en relaciones, en trabajos, en amistades. Hay algo dentro de ti que percibe la dirección, que están tomando las cosas pequeñas. Señales, cambios sutiles, incoherencias que te muestran hacia dónde va todo. Pero decides ignorarlo porque quieres que sea diferente, porque tienes esperanza, porque no quieres aceptar lo que ya estás viendo. Entonces te quedas más tiempo del que deberías, inviertes más energía de la necesaria, y cuando todo termina exactamente como lo habías sentido, el golpe es doble. Duele por lo que pasó, y duele porque sabías que iba a pasar, y no hiciste nada para cambiarlo hoy. Aquí es donde todo cambia, porque necesitas entender algo que puede redefinir completamente la forma en la que vives, tu sensibilidad. No estás aquí para absorber el mundo, estás aquí para entenderlo sin perderte en él. Tu capacidad de percibir no es un error,
no es una debilidad, no es algo que debas apagar. Es una herramienta, pero una herramienta mal usada se convierte en una carga. Y eso es lo que ha estado pasando. Has estado usando percepción como absorción. Has estado usando empatía como sacrificio. Has estado usando intuición como algo que ignoras, en lugar de algo en lo que confías. Y por eso te sientes como te sientes, no porque haya algo mal en ti, sino porque nadie te enseñó a usar correctamente lo que tienes. Y en el momento en que esto hace clic, todo empieza a ordenarse, porque dejas de reaccionar automáticamente a lo que sientes y empiezas a observarlo, empiezas a hacer una pausa, empiezas a preguntarte, ¿esto es mío o lo estoy percibiendo? Empiezas a notar cómo tu estado cambia dependiendo del entorno de las personas, de las conversaciones, y en lugar de perderte en eso, empiezas a separarlo, empiezas a recuperar tu espacio interno, tu claridad, tu estabilidad. Y eso no significa que dejes de sentir, significa que dejas de cargar. Significa que puedes estar en un ambiente pesado sin volverte pesado, que puedes estar con alguien cargado sin absorberlo, que puedes percibir sin convertirte en lo que percibes. Y ese es el punto donde todo se transforma, porque ya no estás reaccionando, estás eligiendo, estás decidiendo qué te afecta y qué no estás entendiendo, que no todo lo que pasa a tu alrededor necesita pasar dentro de ti. Y cuando llegas a ese nivel de conciencia, algo cambia. Profundamente ya no te sientes víctima de lo que sientes, te sientes en control de cómo lo gestionas. Y eso es poder, no el poder de no sentir, sino el poder de no perderte en lo que sientes. Y cuando llegas a ese punto ocurre algo que al principio puede sentirse extraño, incluso incómodo. Empiezas a notar cosas que antes no veías con claridad. Empiezas a darte cuenta de qué personas realmente te aportan y cuáles te drenan. Empiezas a ver patrones que antes justificabas. Empiezas a reconocer dinámicas que antes normalizabas. Y eso cambia la forma en la que te relacionas con todo, porque ya no puedes hacerte el mismo tipo de daño con los ojos abiertos. Ya no puedes ignorar lo que sientes sin sentir la consecuencia inmediatamente. Y ahí es donde muchos retroceden, porque ver con claridad implica tomar decisiones, implica alejarte, implica poner límites, implica dejar de estar disponible para todo el mundo, todo el tiempo. Y eso choca con todo lo que te enseñaron sobre ser bueno, sobre ser empático, sobre ser comprensivo. Pero aquí hay algo que necesitas entender con total honestidad. Si tu forma de ser bueno te está destruyendo, entonces no es bondad, es falta de límites. Y mientras no cambies eso, nada va a cambiar realmente. Porque puedes entender todo esto, puedes reconocer tus patrones, puedes ver con claridad lo que ocurre, pero si sigues actuando, igual. Si sigues permitiendo lo mismo, si sigues ignorándote, a ti mismo todo se va a repetir una y otra vez hasta que decidas hacer algo diferente. Y ese es el verdadero punto de quiebre. No es solo entenderlo, es actuar en consecuencia, es empezar a elegirte, incluso cuando incomoda, es empezar a decir no. Cuando antes decías, si es empezar a tomar distancia cuando antes te quedabas, es empezar a confiar en lo que sientes sin necesidad de justificarlo ante nadie. Y cuando haces eso, cuando empiezas a vivir desde ese lugar, algo se acomoda dentro de ti. Dejas de sentirte drenado, dejas de sentirte saturado,
dejas de sentirte perdido, porque ya no estás absorbiendo todo lo que pasa a tu alrededor. Estás filtrando, estás eligiendo, estás cuidando tu espacio interno. Y eso cambia completamente tu experiencia de vida, porque ya no estás sobreviviendo. Estás viviendo con conciencia, con intención, con claridad. Y en ese punto tu sensibilidad deja de ser una carga y se convierte en lo que siempre debió ser, una ventaja real. Algo que te permite moverte con inteligencia emocional. Algo que te permite leer situaciones antes de que se desarrollen. Algo que te permite tomar decisiones más. Aquí es donde llegamos al punto más importante de todo. Porque si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Hay algo en ti que ya sabía esto. Hay algo en ti que ya lo había sentido, pero no lo había entendido completamente hasta ahora. Y cuando esa comprensión se vuelve clara, cuando realmente haces clic con esto, todo cambia, porque dejas de verte como alguien que tiene un problema y empiezas a verte como alguien que tiene una capacidad que necesita dirección. Dejas de culparte por lo que sientes y empiezas a responsabilizarte por cómo lo gestionas. Dejas de cargar con todo y empiezas a elegir qué merece tu energía y qué no. Y eso no te vuelve frío, no te vuelve indiferente, no te vuelve egoísta, te vuelve consciente, te vuelve alguien que puede sentir sin destruirse, alguien que puede estar para otros sin abandonarse a sí mismo, alguien que puede percibir profundamente sin perder su centro. Y esa es la diferencia entre vivir drenado y vivir con poder, porque el poder real no está en dejar de sentir. El poder real está en no perderte en lo que sientes, en poder estar presente, sin absorber en poder, entender sin cargar, en poder, ver sin quedarte atrapado. Y si este mensaje te tocó, si algo dentro de ti se movió mientras escuchabas esto, entonces suscríbete no por mí, sino por ti, porque si esto te resonó, es porque estás listo para dejar de vivir en automático. Estás listo para dejar de cargar lo que no es tuyo. Estás listo para empezar a usar lo que tienes a tu favor y no en tu contra. Porque al final, la verdad es simple pero poderosa. Tal vez el problema nunca fue que sientes demasiado. Tal vez el problema es que nunca te enseñaron a soltar lo que no te pertenece. Y el día que aprendas eso, no solo vas a sentir diferente, vas a vivir completamente diferente. Y si quieres seguir avanzando, si quieres llevar esto al siguiente nivel, el siguiente video que aparece ahora te va a mostrar exactamente cómo hacerlo. Porque entenderlo es solo el inicio. Aprender a aplicarlo es lo que realmente lo cambia todo hoy. Cuando empiezas a aplicar todo esto en tu vida real es cuando notas la diferencia. De verdad, no es teoría, no es algo que simplemente entiendes, y ya es algo que se siente en el día a día, en cómo reaccionas, en cómo te relacionas, en cómo te percibes a ti mismo. Empiezas a notar que ya no te afecta todo como antes, que hay cosas que antes te drenaban y ahora simplemente las observas sin que te atraviesen. Empiezas a darte cuenta de que puedes estar en un ambiente cargado sin salir destruido, que puedes escuchar a alguien sin quedarte con su peso, que puedes acompañar sin absorber. Y eso cambia completamente la forma en la que experimentas tus relaciones, porque ya no estás entrando desde la necesidad de sostener. Todo estás entrando desde la conciencia de elegir cómo y hasta dónde te involucras.
empiezas a notar también que tu intuición se vuelve más clara, más precisa, más confiable, porque ya no la estás ignorando, ya no la estás cuestionando constantemente, la estás escuchando, la estás validando. Y eso te permite tomar decisiones mucho más alineadas contigo, decisiones que antes postergabas, decisiones que antes evitabas por miedo, por duda, por querer agradar. Pero ahora hay algo diferente. Hay una claridad interna que no necesita tanta explicación, porque se siente correcta, y eso es algo que no se puede fingir cuando estás alineado contigo. Lo sabes, cuando algo no es para ti. Lo sientes y ya no necesitas justificarte tanto para actuar en consecuencia. Y ahí es donde tu vida empieza a tomar otra dirección, porque dejas de repetir los mismos ciclos, dejas de entrar en las mismas dinámicas, dejas de rodearte del mismo tipo de personas que te drenaban, y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a construir un entorno más ligero, más coherente, más sano, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste la forma en la que te relacionas con él. Y ese es el verdadero cambio. No es externo, es interno. No es que todo se vuelva perfecto, es que tú dejas de permitir lo que te rompe y empiezas a sostener lo que te construye. Y eso es lo que marca la diferencia entre alguien que vive reaccionando a todo lo que siente y alguien que vive eligiendo conscientemente cómo responder a lo que percibe, porque al final no se trata de dejar de sentir, se trata de aprender a no perderte en lo que sientes. Se trata de aprender a estar presente sin absorber, a entender, sin cargar, a ver, sin quedarte atrapado. Y cuando eso se vuelve parte de ti, cuando deja de ser algo que recuerdas y se convierte en algo que haces, naturalmente tu vida cambia de una forma que antes parecía imposible, porque dejas de sobrevivir emocionalmente y empiezas a vivir con claridad, con dirección, con control interno. Y eso es algo que nadie puede quitarte una vez que lo entiendes y lo integras. Ya no hay vuelta atrás, porque ya no puedes dejar de verlo. Ya no puedes volver a ignorarte como antes. Ya no puedes volver a cargar lo que no es tuyo, sin darte cuenta. Y eso, aunque al principio incomoda, es exactamente lo que te libera.